para darte glorias y honras solamente a ti, Señor. Ahora que estamos aquí presentes, pedimos tu bendición. Danos tu palabra, abre nuestro corazón para que ella sea plasmada, Señor, y podamos ponerla por obra, que es lo que más te complace a ti. Bendice a las personas que hoy se han abocado a este sitio y los que oirán este mensaje a través de la radio. Bendíceles y haz obras grandiosas en la vida de estas personas, sorpréndeles. Y en aquellos que verán en vivo este mensaje a través de las redes sociales, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que salves a aquellas personas con tu palabra, Señor, los que son tuyos. Agrega a tu iglesia a los que han de ser salvos, y de igual manera aquellos que se han alejado de tus caminos, hazles retornar, porque tú tienes el poder para obrar, señores, en esos corazones que se han endurecido por haberse descuidado, por haber regresado a Egipto a comer, Señor, ajos, puerros, en donde las cosas no surten para el bien de las personas que regresan a ese lugar, Señor. Pero tráeles cual hijo pródigo y haz una obra poderosa de restauración en la vida de cada persona. Danos sabiduría en esta noche, danos, Señor, retentiva para poder retener tu palabra y ponerla por obra. Es nuestra súplica en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 16 del libro de los Salmos. Abra su Biblia, por favor. El libro de los Salmos, capítulo 16. Estaremos leyendo los versículos del 16, capítulo 16, versículos del 9 al 10. Salmo 16, versículo del 9 al 10, los textos que vamos a compartir. La temática que vamos a desarrollar en esta noche, porque es una doctrina, se llama la resurrección o las resurrecciones, que es la expresión más correcta, las resurrecciones. Tomamos entonces los textos bases que dicen de la manera siguiente: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por favor, tome su asiento si es tan amable. En el orden de las resurrecciones, la primera es la de Jesucristo, y precisamente en estos versículos que hemos compartido, desde ya ahí se había anunciado a través de esta profecía, porque es una profecía acá en el Salmo 16, una profecía que presenta prácticamente lo que sería la resurrección del mismo Señor Jesucristo, que ya de manera anticipada había sido anunciada. Y por eso es que la frase de los textos rezan de la manera tal como los leíamos en el versículo número 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Acuérdense que la palabra Seol significa sepulcro, no se le olvide. Ni permitirás que tu santo vea corrupción.
está hablando de la resurrección del mismo Hijo de Dios. Y esta misma resurrección que aquí ya se había anunciado de manera profética, es presentada más adelante ya como un aspecto histórico en los 4 evangelios. Porque si usted lee las escrituras, desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted va a observar que allí se habla de manera histórica acerca de este hecho, el cual acá de manera profética se estaba anunciando a través del Salmo número 16. Si esto se habla de manera histórica en los 4 evangelios, también se trata acerca de manera teológica, que en el Nuevo Testamento también se vuelve a hablar esto en el libro de los Hechos. O sea, se vuelve como a repetir las mismas frases contenidas en este Salmo número 16. Una cosa es presentarlo de manera histórica y otra cosa es presentarlo de manera teológica. Y eso es lo que se da a conocer en el libro de los Hechos. Ahora, con esto que le estoy mencionando, indudablemente la doctrina de la resurrección de Cristo es una doctrina de gran importancia. Yo le llamaría de gran importancia en el sentido que este viene a ser el aspecto central en donde descansa toda la fe y esperanza de todos aquellos que un día fuimos llamados por el Señor por misericordia y por gracia. Por eso es que si aquí descansa nuestra fe y es donde basamos nuestra esperanza, el apóstol San Pablo, en su carta, cuando él escribe a los hermanos en Corinto, en el capítulo 15, les habla acerca de este aspecto importante, es decir, la esperanza del cristiano, y no apartándonos del tema, acerca de lo que es la resurrección. Vamos a observar ese texto a la luz de la Biblia. Abra su Biblia, por favor, o ojéela, porque ya la tiene abierta. Primera de Corintios, capítulo 15. Y lea las frases ahí contenidas en Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer de manera corrida varios versículos, por lo que usted no leyó la Biblia hoy toda la tarde o toda la mañana, por sus labores cotidianas, pero hoy vamos a aprovechar el hacerlo, porque aquí se nos habla acerca de la esperanza del cristiano, como lo expone Pablo en este capítulo 15. Dice de la manera siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oiga lo que estoy mencionando, porque aquí está hablando Pablo acerca de esa esperanza, hermano, del cristiano, en donde descansa nuestra fe. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció. Esto es lo que de manera histórica se nos habla en los 4 evangelios, y de manera teológica se nos habla en el libro de los Hechos. Dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob
después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, oiga, vana es entonces. ¿Qué es en vana? ¿Qué es vana? Nuestra predicación. Es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, no se le olvide esa expresión también, primicias de los que durmieron. Y dice, es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, dice, es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Así como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano destruido, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso,
y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es un texto o textos que estamos ejemplificando, porque estamos desarrollando las resurrecciones, que es el tema doctrinal de esta noche. Ya tomamos el texto base y estos son los textos ejemplíficos, en donde se observa de manera teológica cómo el mismo apóstol San Pablo habla acerca de esa resurrección de Jesucristo, en donde descansa nuestra fe en el Señor. Entonces, hermanos, prosiguiendo con la temática, aparte de la lectura de los textos, ¿verdad? Las escrituras presentan 7 tipos de resurrecciones, algunas de las cuales se encuentran en el pasado. Cuando digo en el pasado, quiero que me entienda de manera lúcida, me estoy refiriendo a la de Jesucristo, que es la primera resurrección. Esa se encuentra en el pasado. Otras resurrecciones están separadas por largos periodos, tales como las resurrecciones que preceden según al reinado de Cristo de 1000 años. Por eso es que las mismas escrituras nos enseñan claramente que todos, pero todos serán resucitados a su debido tiempo, es decir, en el tiempo del Señor.
Por eso es que el estudio de las resurrecciones nos proporciona a nosotros, a todos los que estamos aquí, los que nos están viendo a través de las redes sociales, nos proporcionan un importante bosquejo del programa profético relacionado con esta verdad central de la fe y la esperanza, en donde descansa precisamente nuestra fe, que es la resurrección de Jesucristo. Ahora, para ir paso a paso, porque no quiero ir corriendo, sino que me gusta llevar despacio estas temáticas, porque son doctrinales, y uno tiene que ir explicando expresiones tras expresiones, si es que tomamos como base, o textos ejemplíficos, más bien dicho, tomamos como base para poder explicar lo que es el desarrollo de esta temática. Vamos a observar entonces que la primera resurrección ya fue efectuada en el pasado, lo diríamos, la resurrección de Jesucristo. Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces ya tengo las evidencias históricas y las evidencias teológicas. Esto es muy importante. Cristo, según lo que hemos analizado acá en Corintios, es las primicias de los que resucitaron. Es decir, la palabra primicias es la palabra literal primero. Cristo fue el primero que resucitó. Repita la frase conmigo: Cristo fue el primero que resucitó. Si usted no entró antes, me da mucha lástima por usted, pero ya me he depelado cerca de casi 7 semanas para tratar que usted sea disciplinado, y parece ser que no hemos entendido. Entonces voy a seguir, porque eso no me va a estorbar a mí. Mi objetivo es enseñar, mi objetivo es ubicarlo a usted en donde tiene que estar. Y si no lo hace, pues ya no es mi responsabilidad, sino la suya. La segunda resurrección que se dio, basándose a las explicaciones bíblicas que aquí tenemos, porque hubo una segunda resurrección, así que son 7, ¿verdad? Ya tocamos la primera, que es la de Cristo. La segunda que se efectuó, según la Biblia, se encuentran los textos allí. Vamos a buscar Mateo, abra su Biblia por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, ahí habla de la segunda resurrección. Mateo 27, quiero que lea conmigo. Hoy no vamos a leer una cadena de versículos, sino 2 versículos nada más, que son el 52 y 53. Cuando lo tenga, quiero que lo lea conmigo, por favor, hermanito. Reza así, de la manera siguiente: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Lea el 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Se abrieron los sepulcros. ¿Qué es lo que nos da a conocer aquí estos versículos que acabamos de compartir? Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, ya eran sus últimos minutos, segundos. Él dijo una expresión clave ahí. Bueno, fueron varias las que él expresó, pero una de las últimas expresiones fue aquella tan conocida: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. No fue un show, sino que murió de verdad. Murió de verdad. Entonces, cuando él muere, se presentan cierto tipo de señales, acontecimientos sobrenaturales que se dieron después de su muerte. Y eso nos habla del contexto. Por eso es que es necesario observar el trasfondo, el contexto, para poder entender los versículos que hemos compartido, los que estamos presentando ahorita a través de la segunda, hermano, resurrección, que acá
es necesario explicarla. Entonces, cuando Jesús dice esas expresiones, en tus manos encomiendo mi espíritu, se dan esos hechos sobrenaturales. ¿Cuáles hechos sobrenaturales? Acuérdese que los cielos se oscurecieron mientras Él estaba allí. Aparte de que los cielos se oscurecieron, hubo un terremoto. Aparte del terremoto, bueno, en eso mismo se desencadenan otras cosas más. Mientras está el terremoto, allá en el templo, dentro de la ciudad de Jerusalén, porque Cristo murió afuera de la ciudad de Jerusalén, ubicándonos geográficamente, Él murió en el lugar exacto que le llamaban el monte de la calavera, porque tenía una fisonomía de calavera. Entonces ahí estaba muriendo el cordero legítimo, el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Mientras en Jerusalén, acuérdese que era ya la celebración de la Pascua. Y según apegándonos a lo que se nos dice en Éxodo, que para esa celebración, cuando fue instaurada, por cada familia de las tribus de los israelitas tenían que matar un cordero. O sea que fue Dios quien instituyó esa fiesta de la Pascua, que significa la liberación de Israel de la esclavitud faraónica, es decir, de la esclavitud egipcia. Entonces ahí comieron el cordero, la sangre la utilizaron para pintar los dindeles de las esquinas de las puertas de las casas de los israelitas. Cuando el ángel de la muerte descendiese, no iba a tocar en la plaga número 10 a los que estaban en Gosén, es decir, a los hebreos, sino solamente a los egipcios. Entonces la sangre de Cristo nos cubre. Aleluya. Entonces, pero ese cordero ahí tipificaba al mismo Hijo de Dios. Y ahora aquí, en la celebración de la Pascua, entonces, Él muere. Y allá en el templo de Jerusalén, también, a esa misma hora en que el Señor está siendo sacrificado, en el templo están sacrificando un cordero. Entonces, a esa hora, cuando Cristo dice, en tus manos he comido mi espíritu, expire y muere, es cuando se da este hecho sobrenatural allá en el templo. El velo del templo se rasga en dos, de arriba para abajo. En otras ocasiones ya les he explicado con anterioridad lo que eso significa, pero ahora no quiero ahondar en eso, sino simplemente lo estoy mencionando como un hecho sobrenatural. Fue el dedo de Dios quien rasgó el templo, perdón, el velo del templo, de arriba para abajo, de arriba, lo cortó. Que eso es lo que estaba intermedio entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero luego de eso sucede este hecho sobrenatural también. Si usted lo lee de manera cuidadosa, porque amerita que uno lo lea de manera cuidadosa, para no caer en errores doctrinales, dice, se abrieron los sepulcros. Eso es lo primero que ocurrió, se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de los santos, que habían dormido, se levantaron. Vamos a ir paso a paso, le dije, ¿verdad? Ahora, este hecho de la resurrección de los santos, que aquí se da, ocurrió, hermano, cuando el Señor ya había muerto. Ese es lo que da a conocer aquí las Escrituras. En el tiempo de la resurrección de Cristo ocurrió esta segunda, podríamos decirlo así, resurrección. Y según lo que acá en el análisis de los textos, lo que afirma es que el tiempo de la muerte y resurrección de Cristo se dio este hecho sobrenatural primero del levantamiento de los sepulcros. Se abrieron los sepulcros. Si eran sepulcros, según lo que hemos analizado en otras ocasiones, cuevas diríamos, donde una piedra lo sellaba, entonces las piedras fueron quitadas. No pensando, bajo nuestra cultura, en los sepulcros en donde los cuerpos de nuestros familiares o de algún amigo son sepultados. Usted sabe lo que es ese aquí, ¿verdad? Se abre un orificio en la tierra, ahí se deposita el cadáver y luego se le echa tierra.
En otras culturas, los depósitos donde hermanos colocan a los que ya han fallecido son diferentes a los nuestros. Por eso es que aquí en nuestro país, así se lo explico, aquí en nuestro país, si usted va a algunos lugares, a algunos cementerios, va a observar que antes no los depositaban debajo de la tierra, sino que habían unos cubículos, como tipo, hermano, un pequeño edificio, voy a decirlo así de esa manera, pero tiene su nombre, que lo levantaban una planta, dos plantas. Entonces ahí le hacían los orificios como tipo nicho, ¿verdad? Y luego pum, empujaban el cajón y luego lo sellaban. Hay algunos cementerios que todavía se ve eso. Aquí yo no he frecuentado mucho, porque cuando voy a predicar algún entierro de algún hermano, yo no ando de tumba en tumba, y ando abriendo la boca. Entonces, pero hay lugares en donde, por ejemplo, San Miguel, en Oriente, sí, ahí sí le puedo garantizar, mire, porque yo soy de por allá. Entonces, ahí sí se observa, claro, no soy de San Miguel, no que de Usulután, pero he ido a ese cementerio. Entonces ahí se observa el tipo de nicho, ¿verdad? Que van para arriba. Claro, algunos están diferenciados, donde enterran personas millonarias, personas extranjeras que vinieron a radicar a Oriente, ahí los metían. Piense por un momento en lo que le estoy enseñando ahorita, ¿verdad? Dentro de la cultura hebrea, muy diferente. Cómo se sepultaban a sus muertos. Entonces, esos sepulcros se abrieron. Así se abrieron, literalmente, se abrieron. Porque eso es lo que afirma este pasaje. En el tiempo de la muerte de Cristo, se abrieron los sepulcros. Y lo que agrega lo demás en la explicación es que, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces aquí es muy importante el ir denotando paso a paso. Y el primer dato importante que quiero darle a conocer de esto es que si los sepulcros fueron abiertos en el momento de la muerte de Cristo, significa entonces que parece ser que estos santos que aquí resucitaron, estos santos, no salieron de los sepulcros en el momento. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado, hermano. Ya le dije en el contexto, se dieron varios precedentes. El velo del templo, el terremoto primero, el velo del templo, luego la apertura de los sepulcros. Pero en ese mismo instante, cuando se abren los sepulcros, no instantáneamente salen los muertos. Está curioso, pero yo lo leí varias veces, dice usted. No salieron de los sepulcros en ese mismo instante. Entonces, ¿hasta cuándo salieron? Hasta que Cristo resucitó. No salieron en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque uno tiene que respetar lo que la misma Escritura dice. Y aquí no vamos a inventar que yo escuché por allá, que este dijo por aquí. No, apeguémonos a la Biblia. O porque usted leyó esto en un comentario, lo que los hombres escriben muchas veces falla. Pero lo que usted va a leer aquí es la base que tiene peso. Repita conmigo esta frase: es la base primaria de mi fe. Entonces no salieron de los sepulcros sino hasta que el Señor resucitó. Y ahí viene el interrogante, ¿verdad? La pregunta que hay: ¿y por qué de esto, pastor? ¿Y por qué se dio eso así, pues? Porque la Escritura deja claro, ya lo leímos en Corintios, que Cristo es la primicia. Y ahí detengámonos, porque le voy a mostrar una base en el Antiguo Testamento. Si Cristo sería la primicia de las 7 resurrecciones que se darían, entonces indica que nadie puede anticiparse a esas primicias. Estaríamos como tergiversando lo que teológicamente Pablo enseña a los corintios. Por eso es que amerita cuidado.
Entonces, si Cristo entonces es la primicia, es decir, el primer resucitado de entre los muertos, en un cuerpo resucitado que no volverá a ser destruido, porque ese cuerpo con el cual Cristo resucitó jamás podría volver a morir, podría volver a ser crucificado, podría volver a ser destruido, estropeado, porque era un cuerpo glorificado. En contraste, podría decirlo así, conforme a otros hechos que se dieron en su ministerio. ¿Qué es lo que se dio en su ministerio? Usted puede leerlo en la Biblia, porque yo le estoy narrando ahorita el contraste. ¿Cuál es ese contraste? Cristo resucitó a Talita. Repita la frase conmigo: niña, a ti te digo, levántate. Resucitó a Talita. Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín. Cristo resucitó a Lázaro al cuarto día. En contraste a estos hechos, estos los cuales Él resucitó, los que ya he mencionado aquí, indudablemente, según lo que leemos en la Biblia, estos volverían a morir, los cuales yo les he dado ahorita en la narrativa. Volvería a morir. ¿Talita volvería a morir? Sí. ¿El hijo de la viuda de Naín? Sí. ¿Lázaro? Sí. Ellos volverían a morir y volverían a ser sepultados. Pero en cambio Cristo no. Ese es el contraste. Cristo resucitó con un cuerpo glorioso y jamás ese cuerpo será estropeado por ninguna mano del hombre para castigarle o infligirle golpes en su cuerpo. Ese cuerpo ya no vuelve a la tumba. Por eso es que en este contraste, estos que resucitaron entonces volverían a morir. Pero Cristo no volvería al sepulcro jamás, hermano. Al contrario, ¿verdad? Él vive por los siglos de los siglos. Amén, dice la Biblia. Él vive por los siglos de los siglos. Y si acá, hermano, alguien cuestionaría esto, diría, porque siempre hay personas, pero yo pues tengo mi punto de opinión, que no fue Cristo el que resucitó primero, sino los santos. No, hermano, Cristo fue las primicias. ¿Por qué? Porque esto de la resurrección de Cristo fue el cumplimiento de lo que se habla en Levítico. Y quiero que usted lo busque, esa base importante. Levítico capítulo 23. Ojea su Biblia hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, por favor. Levítico capítulo 23, le dije. Ahora lea conmigo el versículo 9 y 14. A ver qué lindo es entender esto, hermano. Por eso es que es muy importante que el que conoce nadie le engaña. Versículo 9 al 14, reza así las siguientes frases en la Biblia. 23 le dije, 9 al 14, comienza a leer. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia, oiga, de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Siga leyendo el verso 13. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis, dice el verso 14, pan, ni grano tostado, ni espiga fresca,
hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. La explicación es esta. La tercera de las fiestas que Dios instauró, el mismo Dios Todopoderoso, incluye una ceremonia, y en esa ceremonia, al comienzo de la cosecha, los israelitas, según lo que acá hemos leído, debían de llevar un puñado de grano, según el relato, ¿verdad? Y ese grano sería un grano no trillado, no trillado. Y si no era trillado, entonces ¿para qué iban a llevar ese puñado de grano? Según lo que aquí está escrito, era para, nosotros hacemos eso, mecerlo, ¿verdad? Era para, repita la frase conmigo, mecerlo. ¿Escuchó, hermanito? Ya lo leyó usted aquí, ¿verdad? Entonces era para mecerlo. Y cuando el grano se mecía, ese grano no trillado, se hacía delante de Jehová, entonces, aparte de eso, se ofrecía los sacrificios adecuados, agregando lo que ya acabo de mencionar, en reconocimiento, hermano, de sus esperanzas puestas en la cosecha. Pero uniendo las dos piezas, el sacrificio con los granos que se mecían, ahí la idea que nos da a conocer esto es que lo primero que se apartaba era lo primero, las primicias. Yo no digo la palabra primicia, sino que primero, lo primero de los granos, las primicias. Entonces, ¿qué significa todo esto? Basándonos a la explicación y tomando estos textos como base, de que no podía resucitar antes otra persona, sino las primicias. ¿Por qué? Porque esto fue el cumplimiento tipificado acerca de lo que se realizaría con Cristo miles de años posteriormente a lo que aquí se estaba tipificando en este capítulo número 23. Pero ¿a quién señalaba aquí lo que se tipifica? Al mismo Hijo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ahora es clara la explicación. Entonces, la resurrección de los santos en Jerusalén, esa resurrección de estos santos en el tiempo de la resurrección de Cristo, no fueron ellos las primicias, sino que fue el mismo Señor, porque Cristo es las primicias. Pero ¿por qué entonces no salieron en el momento? Esa es la gran duda que tienen algunos. En el momento en que Cristo muere, las tumbas son abiertas. ¿Y por qué no salen, pues? Porque tenía que cumplirse la tipificación. Lo primero de los granos era lo primero que se mecía, y luego el sacrificio. Entonces, luego que las tumbas son abiertas, y viene el hecho continuo. Cuando Cristo resucita, todos sabemos que cuando Él muere, Él va al centro de la tierra. Ya se lo expliqué cuando estuve desarrollando la temática del infierno aquí. Él fue al centro de la tierra y fue especialmente al seno de Abraham, paraíso o lugar de reposo, a notificarles a las almas que estaban allí, de los justos del Antiguo Testamento, que ya el plan de Dios había sido consumado. Ya el sacrificio había sido consumado, y que se prepararan porque ellos ya no iban a estar allí en ese lugar más, las almas de ellos, el lugar donde ellos estaban, ni mucho menos sus almas. Por eso es que dice la Biblia que Él llevó cautiva la cautividad de muchos. O sea, cuando Cristo resucita, entonces, y Él vuelve a la vida, ahí es donde se da la resurrección de Cristo, que es las primicias. Ahí es donde comienzan a salir los santos de Jerusalén, uno por uno de sus tumbas. Era un número, no era un número exagerado, sino un número considerable de santos. Y se presentaron quizás ante sus familiares, ante los amigos, y reconocieron que ellos eran los que en un tiempo atrás habían fallecido, pero que ahora estaban con vida.
es ese acompañamiento, yo así lo llamo, acompañamiento, de las primicias de la resurrección de Cristo a la resurrección de estos santos, demostró que Cristo no estaba solo en su resurrección, sino que era el precursor de la gran cosecha de granos que habrían de venir después de él. Porque a nosotros se nos compara los granos. Allí después de ese desencadenamiento, o sea, ese desencadenar, o sea, de la resurrección de Jesús, vería un desencadenar de resurrecciones. La muerte ya no detendría. Y eso es lo lindo de entender esos temas. Porque si Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Ahí descansa nuestra fe, hermanito. Y de hecho se comprobó, ¿verdad?, que los santos resucitaron. Allí van acompañándole. Y allí usted lo vio en Corintios, en lo que leímos, que se presentó el Señor de manera evidente, físicamente, que Él había resucitado. Y eso lo da a conocer la Biblia, hermano. Ahora, ¿por qué no pasamos entonces de esta segunda resurrección a otra, si son 7? Porque vamos a ir despacio. Nos van a faltar 5, pero esta segunda es una de las más relevantes, fíjese, hermano. Y que es, hermano, meritorio que uno la enseñe de manera despacio, así como lo estamos enseñando nosotros ahorita, para poder hallarle mayor comprensibilidad. Ahora, aquí viene otra pregunta. Estos santos que resucitaron, si era una muestra de la resurrección de Cristo y que ellos le acompañaron, era una muestra evidente de que el Señor realmente al que le da vida de verdad. Y Él mismo lo dijo en el Evangelio de Juan. Yo soy la resurrección, dijo Cristo. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esos santos eran la muestra de que en verdad la resurrección sí se dio de manera evidente. Ahora, ellos anduvieron por ahí, ¿verdad, hermano? Anduvieron y la gente los conocía, que ellos eran. Pero no habrían de estar por un buen tiempo ahí en Jerusalén. Yo creo que cuando Dios le da oportunidad a una persona, no le da oportunidad de gusto, máximo al que la aprovecha. Si, por ejemplo, a Ezequías, Dios le añadió 15 años más de vida, la pregunta sería, ¿para qué Dios le dio 15 años más de vida a Ezequías? Imagínate que usted tenga una enfermedad, ¿verdad? Y usted le pidiera a Dios, sáname. La pregunta es, ¿para qué quiere que Dios lo sane? ¿Para seguir de pícaro? ¿Para seguir de descuidado? ¿Para seguir de negligente? ¿Para no hacer nada? Entonces, hay objetivos, hay propósitos. Si Dios le da vida, oportunidad a alguien, es para que haga algo. Entonces, la resurrección de estos santos tuvieron propósitos. Porque el presentarse delante de sus familiares, hermano, y ver que ellos eran los que habían fallecido en tiempo pasado, yo creo que esa era una misión concretizada de Dios, hermano. Con el simple hecho que alguien vea a un fallecido, a alguien que ha estado fallecido y ha resucitado, es de creer que Dios tiene poder para obrar, hermano. Porque acuérdese la petición de aquel rico que había muerto, ¿cuál fue? Que resucitara ¿a quién? A Lázaro. Si él resucita y se presenta ya delante de los hermanos que yo tengo, ¿cuántos hermanos tenía? 5. Ellos van a creer. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. No diciendo a los libros de la ley, a las escrituras tienen. Y suficiente evidencia para que puedan creer en la palabra. Pero aquí fue un objetivo, un propósito grande el de Dios al resucitar estos santos.
Porque el presentarse evidenciaría que en verdad Cristo es el Mesías. Esa era la misión. Pero esa misión no iba a ser extensa, no iba a ser para siempre. ¿Por qué diría usted? Porque estos santos que resucitaron no volverían a morir. No volverían a morir. ¿Por qué diría usted? Porque estos santos, con ese cuerpo que resucitaron, fueron llevados vivos al cielo después que hubieron cumplido su misión. En esa expresión que dice, Él llevó la cautividad de muchos, llevó cautiva la cautividad de muchos. Ahí fueron agregados estos santos. Claro, si usted busca diferentes tipos de herramientas, va a encontrar una oposición a lo que yo estoy enseñando. Porque algunos creen en esta posición, mi hermano, usted la va a leer y la va a oír, que la resurrección de estos santos, en esa segunda resurrección que se dio, Dios lo hizo para restaurar su cuerpo físico y que volverían a morir, como Lázaro, como Talita, como el hijo de la viuda de Naín, para simplemente eso, restaurarlos y que volvieran a la vida. Un milagro. No, en esto fue diferente, hermano. En esto fue distinto. Después de haber cumplido la misión, el Señor los levantó con ese cuerpo vivos para arriba. Qué lindo es entender esto, ¿verdad? Que no de gusto resucitaron. En esto no nos da carita a nosotros, porque la tercera resurrección que voy a desarrollar, no ahorita, es la resurrección de los que mueren en Cristo en nuestra época de la dispensación de la gracia, porque esa tercera resurrección ya se va a dar y con nuestros propios ojos vamos a ver nosotros que en las noticias, o sea, de hecho se va a oír, hermano, pero que lo vamos a ver, no vamos a ver nosotros, pero vamos a verlos allá cuando vayamos con ellos. Claro, no les vamos a preguntar, hey, vos quién sos? Tu papá, tu tío. Porque en esa resurrección, los que resucitan primero son los muertos en Cristo. Vale la pena estar en el Evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y para aquellos, para que este tema de la segunda resurrección les da carita, que no les dé carita. Porque muchos de los que estamos aquí y muchos de los que nos están viendo a través del internet no van a ver muerte. Nadie sabe. Estamos a punto de presenciar ese evento tan grandioso, de la esperanza bienaventurada de los cristianos, arpazo, el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo. No quiero adelantarme, pero quiero dejarlo así con un picantillo en el corazón, con ganas de cenar más el otro lunes. Luego nosotros que habremos quedado, seremos transformados en un cerrar y abrir de ojos y seremos levantados hacia los cielos, juntamente con ellos a las nubes. Primera de Corintios capítulo 15, lo leíamos. Esa es la tercera resurrección, pero lo voy a dejar, ahorita no explico nada de eso. Pero este es meritorio para aquellos que se quiebran la cabeza, porque teológicamente muchos discuten este punto, es uno de los más controversiales. ¿Fueron levantados los santos o volvieron a morir? Dios los levantó, el Señor se los llevó para arriba. Y de la misma manera va a ocurrir con nosotros. Así es que, hermanitos, para aquellos que han estado preguntando, ¿en verdad hay resurrección? Sí, hay resurrección de muertos. Y de verdad nos vamos a levantar. ¿Ah? Y de verdad nos vamos a levantar usted. Mucha y de la verdad no más. Como quiera decir.
Si Cristo resucitó, que es las primicias, también nosotros resucitaremos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias. Padre, te damos las gracias.